Para llegar al Valle de los Sueños, tienes que ascender a la cumbre del Everest. Temible escalada que conduce a la cima apenas hollada. Aunque nada sabes de lo que ella esconde, lo que menos esperas es descubrir el Valle de los Sueños. Y permaneces allí, expectante, pronto a deleitarte en el placer que anhelabas experimentar y que no sientes. Te encuentras demasiado lejos para que llegue a ti el clamor de las ovaciones y te inclines para corresponder. Tampoco puedes ascender más alto. Estás solo, y esta soledad abrumadora lo invade todo. De tan sutil, el aire apenas deja que respires. Lo has conseguido, y el mundo te aclama como un héroe. Sientes, sin embargo, que era más hermoso el principio, cuando solo poseías la esperanza y el ansia de triunfo. Tus ojos entonces no se apartaban de la cima y nadie te hablaba del Valle de los Sueños. Pero cuando has trepado hasta ella, todo parece distinto. Los elementos han cansado tu cuerpo, enmudecido los labios y cegado los ojos. Te sientes demasiado exhausto para disfrutar la victoria. Ann Wells jamás pretendió escalar la cima, pero el día en que mirando atrás se dijo, no es bastante, deseo algo más, inició sin darse cuenta el ascenso. Y cuando encontró a Ian Burke, era ya tarde para volver atrás. Ya está sonando el arpa y en esta ocasión nos lleva directamente a El Valle de las Muñecas, a esta novela escándalo en su día y tal vez escandalosa mucho tiempo después, la obra de Jacqueline Susann que Pablo Vilaboy hoy nos sirve para comenzar a desgranar melodías literarias como siempre en el arpa. Sí, además tienes en tus manos un libro que es muy curioso porque fue un auténtico superventas en su día, pero al mismo tiempo nació como libro de culto. Fíjate, un bestseller que para muchos sería, pues es lo ínfimo, lo menor, lo que solamente gusta a las masas, y sin embargo, es verdad que alrededor enseguida se originó un culto. Se originó un culto porque desde el principio tuvo unas críticas nefastas, en la época fue polémico por el lenguaje utilizado, muy crudo, además fue una de las primeros superventas que estaba escrito en clave porque ahí reconocías en muchas de sus protagonistas y en muchos de los sucesos que acontecían en esta novela de Jacqueline Susann, reconocías a personajes reales. En este caso las tres protagonistas, por así decirlo, tenían semejanzas con las vidas reales de Judy Garland, de Marilyn Monroe, de Ethel Merman, la gran reina de Broadway. Y bueno, entre unas cosas y otras, entre el escándalo, entre las malas críticas, entre la gran promoción que hicieron Jacqueline Susann y su marido en los medios. Jacqueline Susann fue una pionera a la hora de publicitar sus productos o sus novelas. Bueno, digamos que toda esa amalgama sirvió para convertir a Valle de las Muñecas en lo que decimos, no solamente en un superventa, sino en un libro que nació como culto y un año después nacería una película que también nació como culto y que es recordada como una de las peores películas más amadas. Vamos a ir, si te parece, por partes, desentrañando un poco el culto y las claves. Las muñecas del título, ¿quiénes son? Porque pueden ser unas, pero también sabemos que son otras. Claro, como transcurre en el mundo, entre el mundo de Broadway y sobre todo en el mundo de Hollywood, uno podría, y las protagonistas son tres mujeres, eso es. Uno podría pensar que muñecas es una palabra clave para referirse a actrices o a modelos, pero no, las muñecas se refiere a las pastillas, porque de un modo u otro las protagonistas de la novela se dejan caer en el abismo de las drogas, en este caso de los somníferos, de los estimulantes y demás sustancias. Luego, como decías, Jacqueline Susann y su marido supieron vender muy bien la novela y la historia, porque desde el principio se sabía que era una historia contada con rencor, contada con cierta rabia. Jacqueline Susann querría haber sido una muñeca, en el sentido de actriz, de ídolo de la pantalla, de alguien querido, pero no lo consiguió. Entonces contó la intrahistoria. Sí, de hecho, hay muchos amigos
de Ethel Merman, de aquella reina de Broadway, que contaban que Jacqueline Susann, cuando iniciaba su carrera como actriz en Broadway, llegó a estar obsesionada por Ethel Merman, ¿no? Y bueno, digamos que también un poco como venganza hace un retrato bastante crudo de una gran diva de Broadway, que curiosamente, igual que uno de los personajes del Valle de las Muñecas, es un remedo de Judy Garland. El personaje que, bueno, quienes hayan visto la película, es el personaje que interpreta Patty Duke, que en la película, bueno, y en el libro, pues es un personaje, una joven prodigio que termina consumida por sus propias inseguridades y por las pastillas. Pues es muy curioso porque el personaje de diva en la película lo iba a hacer precisamente Judy Garland. De hecho, hizo las pruebas de vestuario, rodó algunos cortes, pero como el personaje que hacía Patty Duke en la película y que en el libro corresponde al personaje de Nellie, terminó una vez más arrastrada por su adicción a las pastillas, y el personaje en la película, este personaje que Jacqueline Susann inspiró en Ethel Merman, lo hizo finalmente Susan Hayward, que fue uno de los últimos papeles antes de morir y uno de sus últimos grandes éxitos, porque la película, al igual que el libro, fue un auténtico taquillazo. Ahí va precisamente ahora, como decías, una de las peores películas más amadas, un libro que recibió unas críticas corrosivas, incluso a lo mejor me quedo corto, pero sin embargo el público respaldó. Tal vez como todavía no han aprendido algunos, cuando hay un escándalo, cuando algo quieres prohibirlo, cuando algo quieres acallarlo, la gente lo que quiere es leerlo o verlo. Bueno, y también hay que decir que en la película fue también uno de los últimos papeles de Sharon Tate, de la malograda Sharon Tate, porque al año y medio, 2 años, fue cuando tuvo lugar la masacre que terminó con su vida, por mor de la familia Mason, y en el Valle de las Muñecas hace un remedo de Marilyn Monroe. La verdad es que la película vista hoy en día tiene muchos elementos para seguir alimentando ese culto, lo que estás contando. La confirmación como actriz de Patty Duke, que venía pocos años antes de ganar, todavía siendo una niña, un merecidísimo Oscar por El milagro de Anna Sullivan, junto a la también oscarizada Anne Bancroft. Ver en pantalla Sharon Tate, que por desgracia nos la hurtaron demasiado pronto, y recuperar, como dices, todas esas historias que están por detrás, todas esas divas que, aunque no se las nombren, están muy presentes. Y además, Jacqueline Susann, aunque tuvo una carrera literaria corta, también, al igual que en El Valle de las Muñecas, tocó el tema de Hollywood y Broadway. Posteriormente haría La máquina del amor, que tocaría el tema de la televisión, y su última novela completa fue Una vez no basta, que también toca un poco el tema de Broadway, y que también se hizo una película sobre esta novela y fue un auténtico éxito, con Kirk Douglas y Melina Mercury en su día. Como decías, la última novela que completó, porque dejó inacabado, pero eso hemos traído este libro así como rareza, porque miren, se publicó en España con el tiempo, La sombra de las muñecas de Jacqueline Susann, que Ray Lawrence retomó lo que había dejado escrito Jacqueline Susann. Iba a hacer una secuela de su gran éxito, pero la muerte llegó antes de que pudiera terminar el proyecto. Sí, Ray Lawrence cogió muchos apuntes que tenía tomados Jacqueline Susann para una secuela y escribió ese. Y además, posteriormente, también se publicó Dolores, que estaba basada un poco en la biografía de Jacqueline Kennedy, y que solo logró escribir a la mitad. Y después lo más, digamos, estrambótico de la carrera literaria de Jacqueline Susann fue un libro de ciencia ficción llamado Yargo, que no se publicó en su día porque lo terminó en los años 50. Hay que decir que Jacqueline Susann inició su carrera literaria a mitad de los años 60, pero bueno, en los años 50 ya había hecho sus pinitos, y Yargo parece ser que le inspiró la figura de Jules Briner,
que mucho antes de que Jules Briner hiciera Almas de Metal, pues ya lo vio en una historia de ciencia ficción, escribió Yargo, inspirado en él. Era una pionera, Jacqueline Susann en muchas cosas, ¿no? Bueno, e incluso así como también no tan raro como esta novela de ciencia ficción, pero hay que decir que antes del Valle de las Muñecas, Jacqueline Susann hizo un libro que me parece que no está publicado en España, pero en original se llamaría Buenas noches, Josephine, que son a modo de anécdotas y cosas que ella le contaba a su caniche o al personaje de ficción que ella, en el que ella se basaba al escribir este diario del perro y la dueña, pues... Que me perdone Antonio Gala, pero he pensado en charlas con Troilo. O sea, que ya antes de que él hablara con su famoso perro Troilo... Pues ya Susan hablaba con Josephine. Y le contaba sus cositas, perlitas y sapitos, porque no hay más que leerla para darse cuenta de que tenía unos cuantos, pero los contaba con mucha gracia, hay que reconocérselo, ¿no? Sí, sí. Y además también fue pionera en escribir, como decíamos, novelas escritas en clave. Claro. Cosas que después busque usted. Tomaría de la mano Harold Robbins, también, que ha escrito mucho sobre el mundo de Hollywood o el artisteo, o Judith Krantz, o aquellas novelas tipo Princesa Daisy y demás, ¿no? Inspiradas en vidas de princesas o de aristócratas que se conocían en la época o de grandes fortunas americanas. Y muy bien, como no pongo tu nombre, podrás enfadarte, pero al final eres tú la que queda al descubierto. En el caso de Zellmerman, por ejemplo, si no dices, lo que está contando está... mala pécora. Supongo que Zellmerman empleó una frase, un adjetivo más grueso, pero si tú no lo dices, el que no sepa no sabe que es Zellmerman. Bueno, ahí está el morbo del lector o el público de la película en extraer el quién es quién. Una novela y una historia que tuvo un curioso revival para los de nuestra generación, además, porque se hizo en miniserie. Entonces, fue cuando El Valle de las Muñecas, para muchos, antes que la película, entonces hay que saber que había un libro, etcétera, fue aquella miniserie que vimos en su día en televisión. Bueno, y hoy en día, si quisieran, pueden hacer una interesante miniserie en alguna plataforma porque tiene mucha chicha. Y también hay que comentar, por ejemplo, para traer, como ya decíamos, que Jacqueline Susann fue también una pionera a la hora de publicitar sus libros en la televisión. Hay que decir que por aquella época Truman Capote también era una de las plumas más venenosas de la literatura americana y también estaba muy metido en aquella época en los medios, ¿no? Era una figura pop muy popular en aquella época. Y de Jacqueline Susann dijo que era como un camionero, metido escritor. Ella, claro, que va a decir Capote. Ella amenazó con ponerle una demanda y él rectificó a las pocas semanas en televisión diciendo que pedía perdón a todos los camioneros porque no pretendía insultarles. Ironías al final. Hombre, es cierto que Truman Capote, excepto en el libro que no terminó, pero en aquellas plegarias atendidas donde señalaba con nombres y apellidos, fue siempre mucho más sutil, más elegante y tal vez un escritor más formado y de más largo recorrido, porque lo cierto es que sutil Jacqueline Susann no es mucho. Lo cuenta como tal cual y va al grano. Sí, sí. Bueno, aunque parece ser que yo ese libro no lo he leído, pero Una vez no basta, la última novela completa de ella, es muchísimo más cruda que El Valle de las Muñecas. Doy fe porque fue de aquellos libros que apareció en la colección de kioscos de Bestsellers Planeta, que los de nuestros años recuerdan, y es verdad que era el libro de los que decían, bueno, pero que el kiosco lo pueda comprar cualquiera, los chavales no. O sea, Valle de las Muñecas aún tenía como un pase, fíjate con lo escandaloso que fue, con lo que cuenta, las pastillas, las adicciones, etcétera, etcétera. Pero Una vez no basta, sí. Las mamás veían mal que te acercases a ese libro. Bueno, pues animamos a los televidentes que empiecen, quienes no conozcan, por la historia del Valle de las Muñecas, que puede ser un buen preámbulo para
el resto de la literatura de Jacqueline Susann. Y como tantas veces alguien puede decir, el Arpa de Becker, programa literario, y le dedican un espacio considerable a Jacqueline Susann. Hay que leer de todo. Volvemos a lo de siempre, uno no ha empezado por Proust, ni ha empezado por Joyce, ni por Faulkner, ni por Galdós. Igual ha empezado por historias como esta o similares, autores que tú has comentado, que estaban a la venta en los supermercados, en los kioscos, de fácil acceso. Bueno, y también puede combinarse, ¿por qué no? Claro. ¿No? Una semana te puede apetecer leer a Becker, ya que estamos en el programa referente de él, o otra semana a Jacqueline Susann o a Harold Robbins o uno de aquellos autores de superventas que nos hicieron a muchos empezar a curiosear en el mundo literario. Y además nos sentíamos adultos. Porque como algunos eran esos libros que los papás, en mi caso sobre todo la mamá de un muy buen amigo mío, que vigilaba mucho lo que había que leer y lo que no, censuraba, apartaba, quitaba, ponía al revés en la librería para que no se vieran los lomos, los tenía ella. Entonces, como también, tú no lo puedes leer, pero yo sí, porque ya soy la mayor. Pues claro, tú te sientes adulto cuando entrabas en estos libros, decías, ya, esto es más que los 5. Pero bueno, algunos dirían placer culpable. Eso no me gusta, porque si es placer, es placer. No hay por qué sentirse culpable por leer a Jacqueline Susann, como dice Pablo Vilaboy, en el momento en que te apetece, te lo pide el cuerpo o te quieres relajar. Pero saben que somos lectores omnívoros, por lo tanto, aquí en el Arpa de Becker intentamos hablar y tratar y comentar libros muy diferentes. Precisamente Espasa acaba de publicar, de Fernando Martínez Laínez, Espías del Imperio, un libro de historia, un libro con muchas historias, pero un libro de historia, no está novelado lo justo, como ocurre siempre cuando algo no aparece en los documentos y hay que intentar procurar completar la historia. Pero Martínez Laínez se ciñe mucho a los papeles, además con toda la ironía, en el sentido de la inteligencia española, que ya existía y era de las más sofisticadas y de las más extendidas y avanzadas en la España de los Austrias, claro, aquel imperio donde no se ponía el sol. Imagínense si necesitaba espías, contraespionaje, inteligencia, etcétera, etcétera. Palabras, algunas de ellas como inteligencia, que ya están en tratados de la época, en documentos, y por eso, porque hay muchos papeles. Se habla de los espías con inmensa naturalidad. A veces son funcionarios y estaban en esos papeles que quedaron olvidados, perdidos, sepultados por la maldita leyenda negra, y que por fin alguien sistematiza, criba, escoge, coloca cronológicamente y habla de todos los personajes que tuvieron que ver con los espías del imperio. Algunos de ellos tan famosos y tan oportunos y pertinentes en este programa como Cervantes, como Quevedo, porque toda la vida escribir en España al menos no ha dado para comer y hay que buscarse otros oficios, y entre ellos a lo mejor uno de los que es más lucrativo es el del espionaje y el de la inteligencia. Es un libro apasionante, un libro que se lee como una novela, pero que sobre todo se lee con la admiración de decir, caramba, es que esto sucedió, sí, tal cual. Aquí lo cuenta Martínez Laínez, está recogido, y hay una bibliografía estupenda detrás. Hay mucho por descubrir en este libro que ha publicado Espasa. Y también una historia real es la que Virginia Gasul, publicada por Suma de Letras, rescata en Nicole. Nicole nos habla de la única médica del ejército francés durante la Primera Guerra Mundial, la doctora Mangan. Nicole, un personaje que también estaba en los documentos, pero se había pasado por encima de su obra, se había pasado por encima de su trayectoria, se había pasado por encima de la labor que desplegó, labor que coincide con la de gente como Marie Curie, a la que también se le reconocen muy pocos méritos. Fíjense que ya en vida era criticada por si el apellido del marido, se olvidaba que había ganado un segundo Nobel, con que ganara el primero ya valía, ya lo que se decía, y ya hizo una labor fantástica llevando la ayuda en ambulancias que ella misma diseñó y que incluso ella misma condujo hasta el frente. Y allí, en el frente, estaba Nicole Mangan, que había llegado, ella era médica desde luego de carrera, pero había llegado por un error administrativo, porque confundieron el apellido con el nombre y pensaron que convocaban a filas a un señor, a un caballero, a un hombre. No, era una mujer, la única médica que estuvo en el frente en la Primera Guerra Mundial
en escenarios tan terroríficos como el de Verdún. Están muy bien narrados, muy bien contados en esta novela apasionante, porque es la novela de una vida. Y esa verdad es la que ha conseguido Virginia Gasul, por cierto, con un personaje que también ha extraído ella de la documentación, fantástico, como ven aquí, que es la pastora alemán, que acompañó a Nicole muchísimo tiempo. Dan, un personaje maravilloso, que además se ha tratado con muchísimo oficio, no como suele ser, por desgracia, habitual en los personajes de animales, sea ficción o sea, como en este caso, recrear una vida, una realidad. Está contado como debió ser, al menos uno lo recibe así. La vida de Nicole, la trayectoria de Nicole, reivindica la vida, el esfuerzo y la entrega de muchísimas mujeres en la Primera Guerra Mundial y en guerras anteriores y posteriores. Y ya que hablamos de gente que cuida, de gente que está al lado, de gente que ayuda, este libro publicado por Alianza Editorial, Una presencia ideal, de Eduardo Berti, es el resumen de un tiempo que el autor pasó visitando una unidad de cuidados paliativos en un hospital de Rouen, en Francia. Es un libro periodístico, es un libro documental, porque se limita a reproducir las declaraciones de aquellas personas con las que él se va encontrando, médicas, enfermeras, auxiliares, también una maquilladora, una lectora voluntaria, es uno de los pasajes más entrañables y bonitos, de alguien que da su tiempo para acompañar a estos enfermos terminales y ayudar a paliar el dolor, a paliar la terrorífica espera, la sentencia lapidaria y definitiva con lecturas. Les lee en voz alta. Y ese es uno de los, como digo, uno de los capítulos más emocionantes. Pero es un libro al modo de los de Svetlana Alexievich, la premio Nobel bielorrusa. El autor hace un mínimo prólogo y luego da la palabra a sus personajes. Él no vuelve a intervenir. Son los personajes los que cuentan, sufren, marcan distancia, se involucran, tienen dudas, van trazando cómo es el día a día en una unidad de cuidados paliativos. Es un lenguaje muy preciso, incluso, si me permiten la imagen, por tocar el tema que toca, diría que es entre quirúrgico y aséptico, con esa asepsia emocionada que tenía la Joan Didion del año del pensamiento mágico. Porque cuando tienes tan cerca el dolor, cuando tienes tan cerca la muerte, al final dejas de calificar, o dejas de verlo con perspectiva, o dejas de verlo incluso con distancia, simplemente estás ahí en ese momento. Y así hay testimonios durísimos, pero contados con una calma, con una tranquilidad. Eduardo Berti ha conseguido respetar las voces de esas personas que, como digo, están allí acompañando a los enfermos, haciéndoles el tránsito, la parte final, un poquito, al menos, más calmada, más tranquila, menos dolorosa, si es posible. También hay algunos enfermos que se las traen, y lo digo para bien, hay páginas muy divertidas, no crean que es un libro en absoluto deprimente, sino todo lo contrario, como se dice, aunque habla de la muerte, es un auténtico canto a la vida, una presencia ideal. ¿Qué es la presencia ideal, Pablo Vilaboy? Que tienen los libros en nuestra vida. Siempre están ahí. Igual que los renglones, porque hoy vamos de renglones no torcidos. Como diría Luca de Tena, ¿no? Pero muy derechos. Muy bien. Pues Pablo Vilaboy, vamos a preparar nuevas lecturas, ¿no? Para otros programas. A ver, vamos a indagar un poco, a ver si encontramos libros de culto, de no culto. A ver, ahí estamos. Pues es lo que toca, llevarnos el arpa de nuevo al ángulo oscuro del salón para iluminarlo con lecturas que muy pronto, queda prometido, vamos a compartir con todos ustedes. Gracias.